Bienvenidos todos y todas, buenos días. A esta charla temática que con ella finalizamos el tema de los sistemas de regadío de la zona de la Vega de Granada. En este caso vamos a finalizar con la sequía del noroeste de Granada en época nazarí. Soy Francisca Vieva, voluntaria del museo, y antes de arrancar quisiera agradecer a una serie de personas que me han pasado bibliografía para llevar a cabo estos temas. Quiero darles gracias a mi compañero Agustín, que me puso en contacto con José Manuel Siganto, profesor de la UGR, que está lleva a cabo hace un par de años un programa sobre los espacios agrícolas que se llama Memola. Y también quisiera darle las gracias a Pepe Castillo, que también es profesor de la UGR, que lleva a cabo un programa que se llama el programa PAGO, que estudia la acequia en la zona de la Vega. Y como no, darle las gracias a Pura Marineto, que nos permite presentar este proyecto. Bien. Perdón. Pues arrancamos. He traído esta imagen, que es un cuadro de óleo de Santiago Rusiñol, está en la Casa de los Tiros, y representa el jardín abandonado del Palacio del Cuco. El Palacio del Cuco se sitúa en Vilna y lo mandó construir el arzobispo Moscoso en 1795 para pasar los veranos allí. No solamente él, sino todos los integrantes de la mitra de Granada. ¿Por qué lo he traído? Bueno, me he traído porque está en Vilna, que es una zona de la que vamos a hablar muchísimo, y también porque se regaba con el agua de la sequía de Granada, que también vamos a hablar de ella. Bien, seguimos. Bien, he preparado un pequeño índice para estructurar un poco el tema y que no nos salgamos. Bien, habrá una introducción, hablaremos de las fuentes documentales que son necesarias para el estudio de esta zona, y después he traído dos mapas con las zonas fundamentales de riego en época nazarí en la Vega y un mapa de los pagos de la zona del nordeste de la Vega, con el fin de que podamos situar el territorio y tengamos una comprensión más amplia del tema. Después hablaremos de la sequía de Nadamar, del río Vero, y ustedes dirán que hace un río en la zona de la sequía. Ahora lo explico. De la sequía de Morquí y Cújar, la de Horna, la sequía de Fuente Chica, y he titulado el epígrafe como otra sequía porque es que la información que tenemos de ella es solamente testimonial. Tenemos muy poca información. Bien, y por último explicaré cómo se hace una medición aproximada del caudal de una sequía en la época antigua, en la época medieval. Bien, seguimos. Según Ocaña, la profesora de la UGR, al hablar de la zona nordeste de la Vega, de los regadíos de esta zona, es importante tener en cuenta una serie de puntos. Uno, esta zona se articula a través de acequias, no como las otras zonas que se articulaban a través de un río. Son acequias que salen de fuentes de naturaleza cártica que caen en la zona. Esto hace que, igual que en la zona de riego de, por ejemplo, el Genil, hay una acequia que regaba diversos pagos. En este caso, para regar un pago se necesita el concurso de muchas acequias. ¿Por qué? Porque tienen poquita agua. No sé si me estoy... Vale. Por otra parte, hay una gran disparidad en cuanto a las fuentes documentales. Nadamar, por ejemplo, tiene muchísima documentación, y Jatí, Poeta,
etcétera, etcétera. En cambio, hay zonas como la Fuente Chica que es que prácticamente no hay información sobre ella. Y luego hay que tener en cuenta también la influencia, la importancia de la influencia antrópica. Es decir, es una zona que se ha reconstruido muchísimo, con lo cual el paisaje está totalmente dibujado y es muy difícil encontrar restos de época nazi. Bien, vamos a hablar de las fuentes documentales. Esta imagen es un puente. Está en el puente de los Pozos y está en la acequia de Nadamar. ¿Para qué se construían los puentes? En la zona con una orografía difícil, cuando hay avenida, es muy probable que los barrancos lleven agua sucia a la acequia, echándole el agua y además si llevan tierra, piedra y palos, pueden construirla. Entonces se construían estos puentes con el fin de que el agua resbalara y no llegara a la acequia. Bien, vamos a hablar de las fuentes documentales. La primera fuente documental que vamos a utilizar es la de la costumbre de riego de Nadamar. Es de 1501 y es famosa porque todo el mundo la llama el libro de Padilla. ¿Quién era Padilla? Padilla era un alcalde que tuvo en Granada que recopiló toda la información que había sobre la costumbre de Nadamar y la editó en un libro. Por eso es muy común llamarle el libro de Padilla. ¿Por qué se hizo esto? Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Después de 1492, en una sociedad nazarí que tiene una forma de pensar y de organizarse, meten a prisión una ciudad castellana que ha vencido después de una guerra de 10 años, que tiene una forma de organizarse y de pensar totalmente distinta, y además que se odian con mucho ilusión. Lo cual, si ya se producían problemas en época nazarí con el tema del agua, ahora los problemas van a ser urgentes. Los reyes católicos, con mucha visión del futuro, pensaron que sería buena idea recopilar toda la información que había desde época nazarí acerca de los riegos de las acequias y editarla. Y por eso impulsaron al bueno de Padilla para que estudiara todos los temas que había acerca de, en este caso, la acequia de Nadamar, y lo editara. Bien, después hablaré de cuándo se encontró este libro. Por otra parte tenemos el repartimiento del reino de Yusuf I. Es de 1334 y fue romanceado por Rodríguez de Otero en 1535. Según la profesora Elena Rodríguez, es un auténtico documento jurídico. ¿Por qué? Porque explica la acequia, qué pagos son los que riegan, cuántas horas le corresponden de agua a cada propiedad y quién eran las familias a las que pertenecían la tierra. Además que lo pone muy claro, y las tierras corresponden a, y lo que sigue, y viene el nombre de la familia. Es importante saber, no sé si se acuerdan, pero en la otra conferencia estuvimos hablando de las distintas formas de riego, los riegos clánicos y los riegos topográficos. Bueno, pues en el Beiro todavía se riega con un riego de tipo clánico. Es de lo último que queda. Ya al final del periodo nazarí se regaba siempre con un riego de tipo topográfico. Bien, los libros de apeo de Loaiza, como todo el mundo sabe, Loaiza era un juez que mandó a Felipe II a Granada para que hiciera un apeo de la tierra de la ciudad. Una tierra, como todo el mundo sabe, un apeo, como todo el mundo sabe, hacer un catastro de la tierra. Lo que pasa es que Loaiza no solo midió la tierra y la llevó a un plano, sino que además explicó que acequias iban regando por los distintos pagos, con lo cual es interesantísimo. El problema del apeo es que se ha perdido muchos libros, entonces tenemos una información muy parcial. Después tenemos los pleitos de agua a partir de la conquista. Los pleitos de agua
son muy interesantes, pero el problema es que cuanto más alejados están de 1492, la información que nos dan es mucho menos precisa. Y después tenemos la escritura de compraventa de agua. Le pasa lo mismo. Cuanto más lejos está de 1492, la información es mucho menos precisa. Bien. Bien. Con el fin de que nos orientemos para ver exactamente el territorio que vamos a estudiar, he traído este mapa. Nosotros vamos a estudiar esta zona. Es la zona norte. Y después he traído este mapa que pertenece a Dalmau, es de 1819. Comprendo que es muy posterior, pero es que no tenemos otro. El problema que tiene es que, claro, al ser posterior, la tierra, los pagos se han disgregado y se han unido de otra manera. De forma que el pago de Ainadamar, por ejemplo, que está muy relacionado fonéticamente con Ainadamar, incluye los pagos de Monfrón, Mora, El Fargue y Morquí, cuando el pago de Ainadamar en época nazarí incluía los pagos de Mora, del Fargue y Ainadamar. Ahora lo veremos. Lo que pasa es que, bueno, como ya he explicado muchas veces, la forma de cultivar la tierra y de estructurar los pagos es muy distinta en época nazarí que en época cristiana. En época nazarí la tierra está muy dividida. Las propiedades son muy pequeñas y se dividen entre mucha gente. Y hay un policultivo. En época cristiana, la tierra está en muy pocas manos y hay monocultivo. Al poner la tierra en pocas manos, los sistemas de riego se cambian totalmente. Y también los pagos se van uniendo de otra forma distinta como había en época nazarí. Sí, ¿no? Bien. He traído los pagos de los que vamos a hablar más para que tengamos la situación. Aquí está Granada, y aquí está el pago de Ainadamar, que incluía los pagos de Monfrón, Mora, El Fargue y Morquín. Está el pago de Cújar, que es este chiquitillo, con 303 hectáreas. Está el pago de la Marraza. ¿Está por aquí? No, el pago de Cújar es este es el pago de Cújar. El pago de la Marraza, el pago de Manojales, Alto y Bajo, y el pago de oro. Me resultará un poco raro los pagos, pero es que se llaman así. Bien, vamos a empezar con la sequía de Ainadamar. Como decía, esta sequía hay bibliografía para estudiarla de todos los clases, desde poetas, viajeros, historiadores, porque todo el mundo habla de la maravilla del agua que salía de la fuente, ¿verdad? Y de la amenidad del paisaje por el que pasaba, ¿verdad? De la producción tan importantísima que había en las huertas, en las almunias, etcétera, en la arquería, y es verdad, pero es que hay otras que no se hablan de ganado. En fin, es lo que es. Bien, como decía, la acequia de Ainadamar nace en la fuente de Ainadamar. Pertenece a la alquería de Alfacar. Viene por aquí, llega aquí, sigue por aquí y entra en Granada a través del partidor de Monfrón. Bueno, lo primero que nos dice el apeo. Monfrón. Lo primero que nos dice el apeo es que en Alfacar no deja ningún tipo de agua. Hay teorías sobre ello. ¿Por qué? Bueno, pues según García Pulido, él piensa que hay una jerarquía espacial en favor de Granada y en detrimento de Alfacar. Puede ser, pero es que no tenemos noticia de que sea verdad o mentira. Es una idea que él propone. Es verdad
que si el agua la va dejando por el camino, a Granada llegará menos, eso es verdad. Pero no sabemos por qué no deja agua en Alfacar y sí deja agua en Vilna, por poner un ejemplo. Bien, por otra parte, Carmen Trillo propone que puede que el hecho de que no deje agua en Alfacar se deba a que la fundación de la alquería de Alfacar es posterior. Tampoco tenemos conocimiento, a favor ni en contra. Yo propongo una cosa. Se podría haber hecho una acequia desde... Aunque Alfacar fuera posterior, se podría haber hecho una acequia que llegara desde Ainalama a Alfacar. No se saca. Lo que tenemos claro es que Alfacar también está aquí, ¿ven? Se nutre de la fuente chica, que está un poco más al norte de Alfacar. ¿Se ve? Sí. Vale. Por otro lado, Alfacar en época medieval estaba por debajo de la línea de cota de la acequia de Ainalama. Y tampoco conocemos el impacto que debió tener la ciudad sobre la zona rural. De manera que no sabemos si el Estado impuso algún tipo de organización específica para que Alfacar se quedara sin nada. Bien, seguimos. Bien, he traído estas dos imágenes, que son las del Molino del Pino, ahora veremos dónde está situado, para que se vea, es una imagen actual, para que se vea la situación en que está el Molino del Pino y cómo estaba hace 100 años, 100 años de gobierno. Bien, el chorro de agua es importante, y ahora al estar canalizada, entubada, pues la vegetación maravillosa que había se ha convertido en una vegetación un poco más triste. Y las cadenas tróficas, pues por supuesto, han cambiado absolutamente. Ahora vemos dónde está el molino del Pino. Bien, para estudiar la acequia de Ainalama la vamos a dividir en tramos. Aquí está el molino del Pino. ¿Se acuerdan de que estuvimos viendo una serie de un puente en la otra imagen? Bien, pues toda esta zona, que es de una orografía bastante difícil, está llena de puentes. Tenemos el puente de los Arrieros, el Caracolá, el de la Arata, el de los Pozos, que es el que hemos visto antes, etcétera, etcétera. Bien, al llegar a Vilna hay una serie de molinos que es donde el agua se va a utilizar. Bien, el primer tramo llega desde Fuente Grande hasta Vilna. Y en este primer tramo hay un tomadero de agua para la acequia de Molino, aquí. Y luego aquí, que se cruza con el río Beiro, también hay otro tomadero porque el Beiro estaba el pobrecito un poco seco y necesitaba agua de la acequia. Bien, ahora lo explico mejor. Como decía, en el cruce del río Beiro hay una arquesa. Una arquesa es una partida de agua que un río o una acequia que tiene un caudal le presta a otra que está más sequita. Bien. Normalmente los arquesares se utilizaban en el verano, desde julio hasta octubre, que es la época donde se necesita más agua. Bien, con este arquesar el Leiro podría regar su alquería y la de Almanjaya. Nos acordamos del mapa que vimos antes. Y según Carmen Trillo, en época nazarí, los pagos que recorrían serían Mora, El Fargue, Almachachi, Aigadamar, y llegaría a Granada. En el mapa estaba puesto de otra manera y se incluía el pago de Gibraltar. Seguimos. Ahí he puesto los pagos que recorría y según el apeo, Almachachi, Ainalama y Manflor se convertía en el pago de Ainalama. En el apeo. La situación del pago de Ainalama según va Manolo Vara. Pues, a ver,
el campus de Cartuja entero con el monasterio de Cartuja hasta llegar a las puertas de Fajalauza. Para que nos orientemos. Hay que decir una cosa, el campus de Cartuja pertenecía al monasterio de Cartuja, era la tierra del monasterio, y de hecho en el campus de Cartuja hay un albercón gordísimo que se llama el albercón del Moro. Bien. Y finalmente la acequia llegaba a la Alcázar de Albaicín a través del partido de Monfort. Hay que decir que la acequia de Guadalajara es una acequia fundamentalmente urbana, se construyó para darle agua al Albaicín, porque el agua que entraba por la coracha del Darro no era suficiente para la expansión urbana que tuvo el Albaicín. Vale. De todas formas, nosotros a lo que nos interesa ahora es la zona agrícola, evidentemente. Bien, pues apoyándonos en el libro del famoso Padilla, que lo encontraron en 1517 porque el Mogatari, que era un señor que tenía tierra en Ainadamar, se presentó un litigio contra el arrendador de la agua de Ainadamar, que se llamaba Juan Elday. Bien, el juez, a la hora de emitir una sentencia, llamó a los escribanos para que buscaran información sobre el tema de Granada. Y en los archivos del Ayuntamiento de Granada encontraron el famoso libro de Padilla. Bien, pues según el libro de Padilla, vamos con el repartimiento. Tenemos que para Vilna se llevaría un cuarto del caudal de la acequia, la alquería de Vilna, desde mediodía hasta la puesta del sol, desde abril a octubre. Y el agua se utilizaba para regar solo la alquería de Vilna, de manera que los propietarios de la tierra de la alquería no la podían vender ni comprar. Y en los meses de enero, febrero, es decir, en invierno, marzo, noviembre y diciembre, no le correspondía agua a la gente de Vilna. Después hay una serie de huertas y viñas fuera de la puerta de Fajalauza, que tienen agua todos los días, desde el alba hasta la salida del sol, desde abril hasta octubre, y este agua se reparte según los turnos. Y según Carmen Trillo, los turnos estaban relacionados con las 5 oraciones de luz. Bien, el agua no se podía comprar ni vender y los propietarios podían llenar su alberca y estanque. Y estamos hablando de la alba. La alba es un concepto muy famoso que habla sobre el agua que se podía recoger desde que salía el lucero del alba hasta que salía el sol. Esas son las albas. Bien, después hay una serie de propietarios que no están identificados, que cogen agua el sábado, el domingo, el martes y el miércoles, desde la salida del sol hasta el mediodía, y estos propietarios sí pueden vender el agua. Luego está la Casa del Rey, que era la Casa del Rey Moreira, ya en la ciudad, que después se convirtió en la Casa del Comendador. El comendador se trasladó de su casa allí, que cogía el agua los lunes y jueves desde la salida del sol hasta el mediodía. Y he traído los de los aljibes y los adarves porque, aunque pertenecen a la ciudad, me parece importante. Los aljibes se llenaban los viernes, durante todo el día, desde la salida del sol hasta el día, durante todo el año. Y si los aljibes estaban llenos, el agua se podía utilizar para construir o hacer casas, la gente de la ciudad. Y los adarves era porque el resto de la semana, desde la salida del sol hasta mi fuera, el agua se vendía y con ese dinero se construían los adarves de la ciudad o se reparaban. Bien. En cuanto a las costumbres, en relación a la limpieza de la acequia, tenemos que en marzo los acequieros limpiaban desde la fuente de Áfaca hasta el puente o alcántara que se encuentra entre Vilna y la fuente. Desde el puente hasta la alquería de Vilna lo limpiaban los vecinos de Vilna, pero el arrendador de la acequia, sí, ¿no? El arrendador estaba obligado a entregarle un serón, un higo y 30 panes para merendar.
Si se necesitaban más de 100 hombres, estos se complementarían con los vecinos del Alpecin y de la Calzada. Y la limpieza de los aljibes, como es natural, correspondía a las personas que utilizaban el agua de los aljibes. Bien, y ahora explico por qué traigo el río Beiro. Es que el río Beiro está muy relacionado con la fuente de Inarama y la fuente de Morquín, porque le llegaba agua desde esas dos fuentes, porque el río estaba un poco sequito, al cauce del río. Bien, sobre el río Beiro hay un montón de información, pero es bastante negativa, porque tiene un problema, y es que nace a 1100 metros de altitud en la ciudad, cerca de la ciudad de Vilna, y desemboca en Pucci a 400 metros sobre el nivel del mar. En 13 kilómetros pasa de 1100 a 400 metros, por lo cual la orografía es espantosa. Y en época de avenida y de grandes lluvias se produce una avenida espantosa que se llevan para adelante todo lo que hay en medio. De manera que bien, tenía tres acequias, como son la de, según nos decía el pleito de Lorenzo El Comaire y López Quereso, que eran la Zacataví, la Ben Calabre y la Ben Caballos. Bien, he traído esta imagen que pertenece al Mascarrí central del Pilar de Carlos V, que se supone que es el río Beiro. Bien, el aprovechamiento directo del Beiro. Pues bien, tenía una arquesa entre los meses de abril y octubre de nada más, con lo cual regaba la alquería de Cuja. Ahora veremos en un mapa dónde está la alquería de Cuja. Y también regaba la alquería de Almanjaya y la alquería del Beiro. Y como he dicho, y la alquería del Beiro se supone, no se sabe con certeza, pero se supone que estaba entre la casería de Montijo y el cercado bajo de Cartuja. Bien, en esta imagen, por eso, en esta imagen vemos el cauce de la cuenca del río Beiro. Se ve, ¿no? Sí. Es difícil acceder al agua. Bien, la primera mención que tenemos sobre el repartimiento del río Beiro es una carta árabe del 18 de Rayab de 734 que traducido al castellano el 25 de marzo de 1334. Está romanceado por Juan Rodríguez en 1535. Y, como decía, es un auténtico documento jurídico porque describe quiénes eran los que tenían derecho a regar con el agua del río, es decir, los que sean nombrados después y son los que tienen heredades en la alcarría y la arquería del Beiro. El agua quedaba adscrita no al término, sino a las familias que pertenecían a esa alquería, y esto nos lo demuestra el caso de los tres tintoreros de Granada. Es un juicio que presentan tres tintoreros de Granada, son famosísimos, salen en toda la bibliografía. Nunca supieron ellos los famosos que se iban a hacer a lo largo de la historia. Son tres tintoreros de Granada que invierten en tierra en la alquería del Beiro. Pero como he dicho antes, la alquería del Beiro tiene un riego que es topográfico, que es por... De manera que el agua pertenece a las familias dueñas de la tierra. Así que ellos, sin saberlo, compraron tierra, pero no le vendieron agua. De manera que cuando iban a regar, ellos no tenían acceso al agua. Protestaron como es natural y la gente de la Aljama, de la alquería del Beiro, dijo que puesto que ellos vivían en Granada, que compraran el agua y nada más, que a ellos no le iban a dar agua, o que se esperaran, y si sobraba agua de regar la alquería, pues ya tendrían ellos agua. Claro, se metieron los juicio. Y lo perdieron porque la alquería del Beiro, el agua es de las familias que integran la alquería. Bien. Por otra parte, hay que decir que el reparto del agua se mide en tandas
y cada tanda se divide en tiempo y el tiempo son 12 horas. Con lo cual se podía regar 40 marjales de tierra. Un marjal, como todos sabemos, son 528 metros cuadrados. Bien, y aquí está el reparto de agua para el Beiro. He traído un diagrama de cartesiano para que se vea mejor. Y aquí está la familia con los tiempos de agua que le corresponde a cada familia y los marjales que iban a regar. La familia de Atalá ven al Sarí, su hermano Amete y su madre, tienen desde el alba del sábado hasta finalizar el lunes. Se contabilizan 3 días y 2 noches, es decir, 8 tiempos de agua. Con lo cual pudieron regar 200 marjales. Después está la familia de Abu Jefar, que tiene 4 tiempos de agua porque tiene riego durante 48 horas. Desde el final del lunes al final del miércoles. Y regaban 160 marjales. Después está la familia de Aben Abdul Selini, que comienzan a regar el miércoles y conservan el agua hasta el alba del jueves. 12 horas, un tiempo, con lo cual regaban 40 marjales. Después están los herederos de Amete, que empiezan a regar el jueves a las 6 de la mañana y terminan el jueves a las 6 de la tarde, con lo cual tienen 12 horas de agua y podrían regar 40 marjales. Mejor, 40 marjales, exactamente. Luego está la familia de Abu Mahamba, que le corresponde medio tiempo de agua desde la puesta del sol del jueves hasta las 12 de la noche también del jueves. Y le correspondía 6 horas de agua. Con lo cual, era mitad de un tiempo y regaban 20 marjales. Después está la familia de Abu Beneabén, que tiene 3/5 de tiempo, es decir, 7 horas con 12 minutos de agua, desde la medianoche del jueves a la mañana del viernes y rega 24 marjales. Está la familia del viejo Abu Alodalí, que riega desde el viernes hasta la puesta del sol y tiene 10 horas y 48 minutos de agua, con 36 marjales. Y después está la familia de Mohamed el Ghazi, que riega desde la puesta del sol del viernes hasta el alba del sábado y tiene 40 marjales. Hay que decir una cosa. Aquí traigo un diagrama para que veamos la cantidad de tierras que tiene cada familia. Hay que decir que, según Antonio Malpica, todas las familias pertenecían a cargos como alguaciles y alfaquíes. No se sabe por qué. Pero también dice que ellos mismos no trabajaban la tierra, sino que tenían personas que las trabajaban arregladas. Bien. Y aquí tenemos la sequía de Morquí y de Cujal. La sequía de Morquí nace en la fuente de Morquí, que está muy cerquita de la Inarama, y durante un tiempo va paralela a Inarama. Después, en la zona de los molinos se divide para la sequía de Jun y la sequía de Morquí o de Cujal. Se la llama indistintamente. Bien, la documentación que tenemos es pleito de la época de Reconquista, la información de Enrique Borgera, que es del siglo XVII, y según Manolo Barrio es la mejor información que hay, pero es del siglo XVII, con lo cual la situación habría cambiado mucho. También tenemos el apeo de Jun y de Alfacar y los pleitos de principios del siglo XVI. Y una escritura que se ha conservado de compraventa de agua, donde un vecino de Jun vende agua a Enrique Saibona y ese agua pertenece a la fuente de Morquí y a la sequía de Jun. Y en cuanto al registro material, pues la verdad es que se han conservado muy bien. Bien, aquí tenemos la sequía de Morquí, como digo, corre paralela a la Inarama al llegar al tramo
molinos se divide en dos y en Alfacar suponemos que deja muy poquita agua por dos razones. Una, porque regaba solamente 70 marjales, pues 70 marjales necesita 40 y 40, 80, menos de 2 tiempos de agua. Y por otro elemento, y es que el elemento es la tête de morte. Este término designa la parte de la sequía que todavía no tiene bastante inclinación y el agua no corre y en esa zona no se puede regar. Como digo, a partir de la zona de los molinos se divide en dos. El ramal de Cújar, que regaba Cújar, que era la alquería que estaba aquí. La alquería de Cújar ha desaparecido por completo y con el ramal de Cú se regaba Juliana y Julianilla. Lo que quiero, cuando estuve hablando de la diferencia entre los sistemas de regadío de los ríos y la de la acequia, no sé si lo expliqué bien, pero lo que intentaba explicar es que hace falta muchas acequias para regar los distintos páramos, porque no tienen agua suficiente. Bien, con el ramal de Cújar se llegaba a los pagos de Morquí y el de Calar. Bien, y vamos abajo, vamos a la Fuente Chica. La propiedad del agua de la Fuente Chica pertenece a Alfacar y la Fuente Chica está aquí, con dos acequias, una que regaba 600 marjales al norte de Alfacar y otra que a través del río atrás enganchaba con un carril, que era un arroyo, y regaba los pagos de Peligro y de Maracena, aparte también de Juliana. Y tenemos la acequia de Horna. Bien. Este es el río Beiro. La acequia de Horna nace en una presa que hay en el río Beiro. No sé, ¿lo ven? Sí. Y va hacia Cuba. De la acequia de Horna tenemos poca información. La información que tenemos aparece en la costumbre de Ainadamar que afectan a la acequia de Horna. Y parece ser que Ainadamar tenía marquesado con la acequia de Horna de una acequia morisca, de una teja morisca. Y ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Cómo fácil? En el cruce del Beiro había un marquesado para el Beiro, ¿no? Pues una teja morisca correspondía a la acequia de Horna. Bien. El regador de la acequia de Horna tenía que darle al arrendador de Ainadamar un tercio de la producción que tenía al coger ese agua. No era barata el agua. Bien, y antes de entrar el agua en la acequia de Horna había una altara donde se repartía el agua. Si el agua rebosaba, se volvía otra vez al Beiro para que pudiera regar su almendra. Se prohibía terminantemente tocar la altara del Beiro para que el Beiro pudiera tener su agua. Bien, la pregunta es, ¿qué es una teja morisca? Una teja morisca son 2,66 litros de agua por segundo. Y una altara es un cigüeñal. Y un cigüeñal es un balancín. ¿Nos acordamos de los balancines? Sí, lo explico. Un balancín es un palo introducido en la tierra en la orilla del río de la gente, que tiene otro en medio. De manera que hay un lado más largo y otro más corto. En el lado más corto se pone piedra o algún contrapeso. Y en el largo se pone un cubo. Mete el cubo, saca el agua, le da la vuelta y llega. O lleva el agua a otro sitio, ¿no? Porque se pretenda. Bien. Pues vamos a hablar de otra acequia. Como decía, hay una serie de acequias que están en el territorio, pero de las que no tenemos prácticamente información, es solamente mencionarlas. Como la acequia de Hueja, que coge agua
de la fuente grande y la fuente chica de Niva, que no tiene nada que ver con la fuente grande de Alfacar, nos orientemos, y regaban a través de los canales de Tejutor y La Torna los pagos de Guadeja y de Níjar. Y después, en Níjar, estaba el canal de Farde, que se llama hoy, o en aquellos tiempos la acequia de Níjar, que irrigaba la tierra de Juliana, parte de la de Jun, Peligro y el Pago de la Mala. A esta acequia debemos de añadirle la existencia de barrancos. Los barrancos podían tener dos cualidades. Una, destrozar las acequias con la avenida, pero había barrancos, como estos que traigo aquí, que aportaban agua a las distintas acequias y hasta el río Beiro. Por ejemplo, el Toril y el Tejar aportaban agua cuando llovía al río Beiro, que le venía de perla. San Jerónimo es importante porque estaba entre el río Beiro y la acequia de Morquí y llegaba agua hasta la alquería de Cuja y la de Pulianilla. Y después están los barrancos de Caicedo, Arco y el río Morquillo, que son importantes para la alquería de Jun y Puliana e incluso para los de Peligro. Bien. Y ahora vamos a explicar cómo se mide de una forma aproximada el agua de una acequia. He traído una esquemilla para que nos orientemos. Se necesita un limón o una naranja. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque flota y tiene un color vivo. Se puede poner un corcho, que también flota, pero si hay hojarasca en la acequia, no se ve. Se necesita una cuerda para medir. En este caso, dividiría el codorlas así, que son 53,3 centímetros. No se medía en metros, se medía en codorlas así, en aquella época. Y un reloj, y existían relojes. No como los de nuestros, pero existían relojes de arena o de agua. Bien, ¿cómo se hace? Aquí tenemos nuestra acequia y se busca una zona que sea lo más plana posible. De manera que se coloca una estaca a 4 metros se coloca la estaca 1 a 4 metros de la estaca 2. Y se pone limón, se echa limón al agua en la estaca 1. Y se mide el tiempo que ha tardado en cruzar desde la estaca 1 hasta la estaca 2. Seguidamente se hacen 4 mediciones desde el suelo de la acequia hasta donde hay agua. Y desde una orilla hasta la otra. Y en la zona más plana posible. Estas 4, en la cifra que nos da, estas 4 mediciones se divide entre el número 4, que son las dimensiones que hemos dicho. Y después se suman estos datos más el espacio que hay desde una orilla hasta la otra de la acequia. Y se multiplica por el tiempo que ha pasado, que ha tardado el limón de ir desde la estaca 1 hasta la estaca 2. Y nos saldría aproximadamente el caudal de esa acequia. Bien, pues aquí hay una bibliografía básica que he utilizado para llevar a cabo esta charla y normalmente los voluntarios del museo terminamos nuestra charla con un poema. En este caso he traído un poema de Villaspesa a la fuente de Granada. Y dice así: la sangre de Granada corre por esa fuente y del hondo silencio de las noches serenas, al escuchar su música sobre los viejos puentes, la sentimos que corre también por nuestra venas. Como todo el mundo sabe, Villaspesa era un poeta, dramaturgo, también era editor de revistas literarias, nació en Almería y murió en Madrid. Y con esto finalizamos la charla y si hay alguna pregunta que yo pueda contestar.